Saludos. Seguimos emitiendo vídeos de historia contemporánea para las pruebas de acceso a la universidad y en este caso seguimos con el tema de la Guerra Fría que abordábamos ya en el vídeo de la semana pasada. Os recuerdo que son 3 las etapas que estudiamos de Guerra Fría y hoy vamos a tratar los principales acontecimientos de la segunda etapa de Guerra Fría. Esta segunda etapa de Guerra Fría abarca desde 1953 hasta 1975. ¿Por qué estas fechas? Pues bien, en 1953 termina la era stalinista. Stalin finalmente muere tras ser el segundo dirigente de la Unión Soviética desde 1924 hasta 1923. Su etapa al mando de la URSS muy dilatada y con acontecimientos que son fundamentales para comprender nuestra historia más contemporánea. Los planes quinquenales, las purgas, ¿no? La época de la represión y de la industrialización forzosa, la participación de la URSS en la Segunda Guerra Mundial y ahora pues la participación de la URSS stalinista en la primera fase de la Guerra Fría que vimos la semana pasada. Termina justo con el final de la era stalinista, que coincide también con el año de la Guerra de Corea, que fue el último acontecimiento que estudiábamos en la primera fase de Guerra Fría. 1953 pues es el año en que iniciamos esta segunda etapa, hasta el año 1975, en el que se produce un hecho también fundamental en esta fase de Guerra Fría, que es el final de la Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam, que supone una lucha entre el comunismo y el capitalismo en el sudeste asiático, acaba la balanza de la guerra decantándose del lado comunista, por lo que Vietnam, que en un principio estaba dividido en 2 países, Vietnam del Norte comunista y Vietnam del Sur capitalista pro-occidental, acabará unificándose solo bajo un único modelo liderado por el comunismo. Pues bien, en esta sesión vamos a abordar los principales acontecimientos de esta segunda etapa de Guerra Fría y que podéis visualizar en este esquema que os he preparado. Bien, primero de todo diremos que esta etapa se caracteriza por la desestalinización, concepto importante que nos pueden preguntar en el examen al que debemos responder a qué hace referencia. Como hemos dicho, la época stalinista finaliza, el sucesor de Stalin, o sea, el tercer dirigente de la Unión Soviética, es Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev va a llevar a cabo una política que será de cambio de orientación comunista para retomar de algún modo el ideario original del marxismo-leninismo. O sea que el comunismo es una labor de clase y no una tarea de una sola persona. Es por ello que Khrushchev va a pedir perdón a la población soviética por los excesos y las atrocidades cometidas por su antecesor y va a intentar recuperar la confianza de la población soviética en el proyecto marxista-leninista que la URSS en principio se dispone a llevar a cabo, o sea, preparar al Estado socialista para en un futuro poder llegar allá y conseguir el comunismo. Para ello, otra de las importancias de la política de Khrushchev es que va a abandonar la tensión, el pulso para intentar derrocar el modelo antagónico al comunista, o sea, al capitalismo, y no va a ver a los Estados Unidos como un enemigo a batir, sino como un enemigo para coexistir. Es por este motivo que esta etapa también se denomina coexistencia pacífica. Intentar que en el mundo dé cabida a los 2 modelos que representan ahora esta división planetaria. El hecho de
el modelo que sigue la vía marxista-leninista o el modelo que sigue la vía del liberalismo capitalista. Es Khrushchev el que de alguna manera apuesta por esa coexistencia, que no significa un abandono del modelo socialista, sino un cierto respeto al modelo capitalista. Bien, entre los acontecimientos que vamos a visualizar hoy con ayuda de nuestros mapas, vemos un acontecimiento que es el que inaugura esta segunda etapa de Guerra Fría, que está relacionado con el mundo árabe y en concreto con Egipto. Es el hecho de el origen del nacionalismo árabe, de la mano del general Nasser. General Nasser, un general de Egipto que está en contra de la aristocracia árabe, que de algún modo vende los recursos y la riqueza de los países descolonizados, porque sabemos que todos estos territorios africanos y de Oriente Medio habían sido colonias de las potencias europeas. Pues bien, este general Nasser en Egipto pues es contrario a la política que lleva el rey de Egipto en su momento, el rey Farouk, que es un monarca que está de algún modo sometido a las directrices de las antiguas potencias coloniales que dominaron Egipto, o sea, Gran Bretaña y Francia, y por ello pues el general Nasser derroca al rey de Egipto, al rey árabe Farouk, instaurando una dictadura militar que intenta mantenerse al margen de las influencias extranjeras y defender que los recursos del país son para beneficio de sus propios ciudadanos y no para los intereses de los países extranjeros. Es lo que ha pasado a denominarse también como el socialismo árabe, y todos aquellos dirigentes militares que han llevado a cabo dictaduras en países árabes del mismo estilo que Nasser, pues pasan a denominarse también generales o regímenes naseristas, o sea, se apartan de las influencias occidentales, pero también se apartan de un retorno a un pasado islamista. Por lo tanto, son dictadores militares que reprimen duramente a los grupos islamistas, como hizo el propio Nasser con el grupo de los hermanos musulmanes, y también intenta romper relaciones de sometimiento con las antiguas potencias coloniales, y por ello Nasser representa también el origen del bloque de tercer mundo, que pretende ser un bloque de países no alineados, que significaría no ponerse bajo el paraguas ni de los Estados Unidos ni de la Unión Soviética en plena Guerra Fría. Pretende generar un grupo de países descolonizados que la fuerza y la independencia, mediante el apoyo mutuo entre ellos, generen un bloque antagónico a las dos potencias mundiales. El denominado primer mundo, que en ese momento pues representaba a Estados Unidos y a sus aliados, y el bloque del segundo mundo, que en ese momento representaba al bloque de la Unión Soviética y de sus aliados. Nasser impulsará la creación del denominado bloque del tercer mundo, países descolonizados, países en vías de desarrollo, que forman una agrupación de apoyo mutuo de países no alineados ni con el primer mundo ni con el segundo mundo. En esta dirección, más adelante, veremos la importancia que tiene en ello la conferencia de Bandung. Bien, pues al llegar al poder, Nasser, derrocando, como hemos dicho, al rey Farouk, nacionalizará uno de los aspectos económicos más importantes que tiene Egipto, que es el canal de Suez, el canal que permite la navegación desde el Mediterráneo al Mar Rojo y de aquí al Océano Índico. Ese canal que fue construido por el
ingeniero Fernando de Lesseps y que estaba bajo administración francesa y británica, pues será nacionalizado por Egipto. Bien, eso va a llevar a cabo un conflicto, un enfrentamiento entre Egipto y Francia y Gran Bretaña, que como ya sabemos estamos en el año 54 al que se apunta el Estado de Israel, que sabemos que había sido agredido en la primera guerra árabe-israelí por el propio Egipto, pero de entrada va a intervenir los Estados Unidos mediante presiones económicas y financieras a Francia y a Gran Bretaña para que abandonen el canal, evitando de ese modo cualquier intervencionismo soviético. A los Estados Unidos prefieren tener generales como Nasser que tener regímenes que caigan bajo el paraguas de la Unión Soviética y que la división entre capitalistas y comunistas también se dé entre los países árabes. Bien, la importancia de este primer acontecimiento sería el que hemos dicho en Egipto, la aparición de esas dictaduras militares que se irán extendiendo por los países árabes y que se denominan de inspiración nasserista porque la llevan a cabo generales que dan golpe de estado, toman el mando del país e intentan mantenerse al margen de las influencias extranjeras y también reprimen duramente a los integrismos, a los islamismos del propio país. En 1957 también vemos que en esta segunda etapa de Guerra Fría se produce lo que podríamos denominar la carrera, la disputa aeroespacial entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Es una forma también de poder el demostrar al mundo entero quién tiene mayor desarrollo tecnológico para dominar el espacio, para alcanzar el espacio y así poder mostrar la hegemonía de un bloque frente al otro. De entrada, los primeros éxitos fueron soviéticos con el lanzamiento del Sputnik, con el primer ser vivo puesto en órbita, que fue una perra llamada Laika que los soviéticos pusieron en órbita en un satélite. También el primer paseo aeroespacial lo lleva a cabo un soviético, el cosmonauta Yuri Gagarin, en el año 1961. Y a raíz de estos éxitos soviéticos en la carrera aeroespacial, Estados Unidos invierte muchos esfuerzos en los proyectos Apolo. Proyectos Apolo que llegarán a su éxito culminante con el Apolo 11, que por primera vez en la historia situará a seres humanos en la Luna. Eso será en el año 1969. Bien, tenemos en cuenta pues que esta carrera aeroespacial se desarrolla en la segunda etapa de Guerra Fría y que marca el pulso tecnológico entre las dos superpotencias. En el mismo año 1957, en el que los soviéticos lanzan el primer satélite, Europa, una Europa que ya está reconstruyéndose y creciendo económicamente de forma importante después de la Segunda Guerra Mundial, establece los primeros acuerdos de unión económica con el Tratado de Roma. Así, en 1957, los países fundadores de la antigua CECA, que era un acuerdo de libre comercio de carbón y de acero, amplían a todos los productos creando instituciones económicas para favorecer el comercio entre ellos y ampliar de este modo los mercados de los productos. Es el nacimiento del Tratado de Roma de la CEE, Comunidad Económica Europea. Son 6 los países fundadores. 3 países que ya tenían un acuerdo anterior conocido como Benelux, que son Bélgica, Holanda y Luxemburgo, B de Bélgica, Nederland, BNE, Luxemburgo, y 3 países más que serían las principales economías europeas de ese momento, son Italia, Francia y la República Federal Alemana. Recordemos que Alemania estaba dividida en 2 zonas, la Alemania occidental capitalista,
que es la RFA, República Federal Alemana, y la Alemania del Este o comunista, que era la RDA, la República Democrática Alemana. En esa, así tenemos el nacimiento de la CE, y en ese contexto que hemos denominado de coexistencia pacífica, tenemos un viaje histórico que es el viaje que Nikita Khrushchev hace en modo oficial a los Estados Unidos en 1959. Era impensable que un dirigente soviético pues hubiese viajado a los Estados Unidos, puesto que se consideraban enemigos a muerte. Bien, en esta sucesión de acontecimientos seguimos cronológicamente y nos vamos a 1961. En 1961 ya vimos cuál fue el primer conflicto en Guerra Fría, que fue el bloqueo de Berlín. Sabemos que todo Berlín estaba dentro de la RDA y que Stalin había bloqueado durante prácticamente un año las comunicaciones terrestres desde Alemania Occidental a Berlín Occidental. Pues bien, ahora en 1961 la huida de población de Alemania del Este, o sea, de la RDA, de la República Democrática Alemana, hacia la RFA, la República Federal Alemana, era un continuo que profesionales de distintos ámbitos, científicos, también deportistas, artistas, músicos y personas de cualquier índole, viendo que las oportunidades que ofrecía el modelo capitalista eran superiores a las expectativas que podían tener de vida en la República Democrática Alemana, pues deciden abandonar el país, y qué mejor modo mediante cruzar de Berlín Este a Berlín Oeste y de ahí coger las comunicaciones que le llevarían a la RFA. Bueno, pues en esta época de Khrushchev, pues para evitar esta sangría de población que abandonaba la RDA, se decide la construcción del muro, o sea, sellar toda Berlín Oeste mediante una frontera física que es un muro en el que la vigilancia va a ser constante como vigilancia fronteriza y que no se va a dudar en disparar a todo aquel que intente cruzarlo de forma ilegal. Es el muro de la vergüenza, es el muro que va a representar esa división del mundo en dos modelos, el modelo capitalista y el modelo comunista. Ese muro es construido, vamos a recordar, en 1961 y sabemos que empezará a ser derruido en 1989, cuando ya la Unión Soviética esté agonizando y el modelo comunista tenga ya los días contados. Son pues, como vemos, desde 1961 hasta 1989, pues son 28 años, 28 años que ese muro fue levantado y separó a familias y a la población berlinesa en dos zonas. Importante también tenerlo en cuenta. A partir de aquí vamos a ver que al año siguiente de la construcción del muro tenemos una de las crisis más importantes en Guerra Fría, quizás la que más cerca estuvo de provocar una tercera guerra mundial, que viene a denominarse la crisis de los misiles de Cuba. Estamos ahora situados aquí en el Caribe, en la isla de Cuba, muy cerca de la península de Miami, muy cerca de la costa de los Estados Unidos, y Cuba en 1959 vive una revolución de corte socialista, la revolución liderada por Fidel Castro y apoyada por el propio Che Guevara. Es así como la dictadura que vivía Cuba en ese momento, liderada por Fulgencio Batista, un dictador que tenía muy buenas relaciones con el gobierno de los Estados Unidos,
pues este dictador es derrocado por los revolucionarios que defienden a las clases más desfavorecidas y las clases afrocubanas, sobre todo, que son las más empobrecidas de la isla. Fidel Castro se hace pues en el año 59 con el poder en Cuba e instaura una revolución social que verá cómo los Estados Unidos la ven con muy malos ojos e iniciarán los bloqueos comerciales e incluso intentarán un desembarco para derrocar a Fidel Castro, que será frustrado por las Fuerzas Armadas cubanas. Fidel Castro no puede salir adelante económicamente debido a las sanciones y a los bloqueos estadounidenses, y eso le lleva a buscar el apoyo soviético. Los soviéticos ven en Cuba un punto estratégico muy importante, puesto que su cercanía con los Estados Unidos les dota de una ventaja bélica muy importante. Y es por eso que a cambio del apoyo soviético a Fidel Castro, Nikita Khrushchev, ¿no?, pues intenta desplegar una base de misiles nucleares en la isla de Cuba que apunten directamente a los Estados Unidos. Cuando están en construcción las plataformas de los misiles y los buques que llevan las cabezas nucleares ya se dirigen a la isla, pues el presidente de los Estados Unidos, que en ese momento es el presidente John Fitzgerald Kennedy, manda un ultimátum a Cuba, manda un ultimátum a la Unión Soviética de que o bien retiran las bases de misiles de Cuba, o sea, desmantelan las plataformas y los buques que transportan las ojivas nucleares se vuelven para atrás, y si no lo hacen en el plazo determinado, pues Estados Unidos procederá a la invasión de la isla. Es un plazo de 13 días en las que los soviéticos y Fidel Castro tendrán que dar una respuesta, porque si no, las tropas estadounidenses invadirían la isla de Cuba, con lo que se desencadenaría la Tercera Guerra Mundial. Finalmente se llega a un acuerdo por el cual las bases de misiles de Cuba serán desmanteladas, y a cambio los Estados Unidos desmantelarán unas bases de misiles que tenían al norte de Turquía, muy cerca de la frontera soviética. Es un acuerdo para que las dos partes queden más o menos satisfechas y no se vea que una de las dos partes pues ha conseguido más beneficio o victoria respecto a la otra, puesto que en Guerra Fría ya sabemos que ninguno de las dos superpotencias quiere ceder ni un ápice. Bien, eso sería en 1962, la revolución de Cuba que lleva a la crisis de los misiles. Y finalmente, para terminar esta segunda etapa de Guerra Fría, nos llevaría al conflicto, a la guerra más importante de esta segunda etapa. Vimos que en la primera etapa de Guerra Fría, de 1950 a 1953, se produjo la Guerra de Corea. Pues ahora tenemos las guerras de Indochina y de Vietnam como las guerras más importantes y que pondrán fin a esta segunda etapa. Estamos hablando aquí del sudeste asiático, estamos hablando de que todos estos territorios que tenemos aquí hoy en día, como Laos, Camboya y todo Vietnam, pues antes de la Segunda Guerra Mundial era colonia francesa. Por tanto, era una de esas colonias francesas que habíamos estudiado con el tema del colonialismo y que se denominaba Indochina, la Indochina francesa. En esa Indochina francesa, durante la Segunda Guerra Mundial, con la expansión japonesa, fue ocupada por los japoneses. Por lo tanto, al igual que muchos territorios del Pacífico, los japoneses se extienden y dominan y conquistan territorios. En 1945, al terminar la Segunda Guerra Mundial, los japoneses son vencidos
Indochina es liberada de la ocupación japonesa y Francia reclama de nuevo su dominio, lo que sería la recuperación de sus colonias. La situación para Francia va a cambiar porque si bien sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial las Naciones Unidas, que son creadas justo en ese momento, van a impulsar un proceso de descolonización, Francia, la Francia herida en su orgullo por la derrota tan aplastante que sufrió frente a la Wehrmacht alemana, ¿no? La ocupación de Francia y la división de Francia en dos países, ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, Francia quiere recuperar su prestigio político al liderar una nueva Francia por aquel general que luchó y no claudicó frente a las tropas alemanas, Charles de Gaulle. Pues esa nueva Francia quiere recuperar, como decimos, su orgullo y prestigio internacional, conservando las colonias que tenía en ultramar. No opinan lo mismo los nativos indochinos, que desde distintos grupos, facciones e intereses van a luchar contra los franceses para conseguir su independencia. Es por ello que lo primero que tenemos en el momento en que los japoneses son derrotados, en el año 45, es que la guerra en Indochina no va a cesar, puesto que los indochinos van a luchar contra ahora la ocupación de nuevo francesa. Esa es la guerra de Indochina, una terrible guerra que va a tener un coste muy elevado para Francia y que durante 9 años va a enviar tropas y recursos, pero los indochinos van a defenderse, van a luchar por su independencia y finalmente lo van a conseguir, porque en 1954 en los acuerdos de Ginebra van a nacer de la antigua Indochina francesa 4 países: Vietnam del Norte, que será comunista; Vietnam del Sur, que será prooccidental capitalista; Camboya y Laos. Estos son los 4 países resultantes de la guerra de Indochina tras el abandono que hace Francia de su antigua colonia. Pues bien, no va a terminar ahí la guerra, puesto que Vietnam del Norte, que es comunista, liderada por el líder Ho Chi Minh, va a apoyar militarmente a las guerrillas comunistas que todavía están activas y que son muy numerosas en Vietnam del Sur. Dicho de otro modo, Vietnam del Sur tendrá un régimen militar proamericano, pero muchos grupos guerrilleros que habían luchado contra los franceses lucharán ahora contra el ejército de Vietnam del Sur para conseguir la unificación de Vietnam del Sur con Vietnam del Norte y hacer así un único Vietnam comunista. Esos grupos guerrilleros en Vietnam del Sur de ideología comunista que no aceptan el mandato militar proamericano de Vietnam del Sur son los denominados Vietcongs. Por corredores que van atravesando Laos, cerca de la frontera vietnamita, y Camboya, desde Vietnam del Norte, pues se les suministra armas a esos Vietcongs para que lleven a cabo su actividad bélica y que dominen territorios que en principio son los territorios más rurales, más empobrecidos, donde el Vietcong tiene más simpatizantes, pero que poco a poco van a ir acercándose a las zonas urbanas con el objetivo de derrocar al régimen militar de Vietnam del Sur. Este mismo régimen militar de Vietnam del Sur, al ser prooccidental, pide apoyo militar a los Estados Unidos. Y es por ello que los Estados Unidos irán proveyendo de instructores, de armas, de material de guerra. Esto sería el periodo que tenemos entre 1954 y 1964, en el que podríamos decir que Vietnam del Sur está sumido en una guerra civil, en una guerra entre el gobierno militar de Vietnam del Sur y los grupos armados comunistas, los Vietcongs, que tienen el apoyo de Vietnam del Norte y que pretenden desestabilizar y derrocar al gobierno de Vietnam del Sur.
Los Estados Unidos, el apoyo logístico y militar, armamentístico que da el ejército de Vietnam del Sur parece que no es suficiente y cada vez más los grupos comunistas dominan más territorio. Es por eso que se presiona a la administración americana para que la intervención en Vietnam, para impedir que caiga bajo el yugo comunista, sea cada vez mayor, enviando tropas. Fijaros que en 1963 el presidente Kennedy es asesinado en Dallas. Sabéis que todavía no está claro los motivos o la autoría de su asesinato, hay todavía muchas incógnitas por resolver y en uno de esos contextos de incógnitas está el intervencionismo americano en Vietnam. Kennedy no lo tenía claro el hecho de enviar directamente tropas americanas a Vietnam del Sur. Pero al morir en 1963, el vicepresidente asume la presidencia, es Lyndon B. Johnson, y como vemos aquí en 1964, Lyndon B. Johnson va a ordenar la intervención americana masiva de tropas en Vietnam. En el momento en que las tropas americanas desembarquen en Vietnam del Sur para luchar contra los Vietcongs, Vietnam del Norte va a intervenir directamente también en la guerra y ya tendremos la famosa guerra de Vietnam. Por lo tanto, fijaros que en la guerra de Vietnam la dividimos en tres fases. De 45 al 54 la denominada guerra de Indochina, de 54 al 64 este momento que decimos de cierta guerra civil entre los Vietcongs y el gobierno de Vietnam del Sur, y en 1964 la intervención ya total y directa de las tropas americanas en Vietnam del Sur. En 1964 pues empiezan a enviarse soldados. Tenemos que tener en cuenta que en ese momento los soldados son de reemplazo. Eso quiere decir que los jóvenes americanos son reclutados, son instruidos, son armados y son llevados a la guerra contra los Vietcongs. Vietcongs, digamos, ¿cuál es la situación de guerra? Pues que esos Vietcongs habían llevado ya generaciones enteras de guerra, puesto que vemos que en el 64 se les presentará por primera vez soldados americanos, pero ya habían luchado contra los soldados de Vietnam del Sur, habían luchado con anterioridad contra los franceses y habían luchado con anterioridad contra los japoneses. Por lo tanto, son guerrilleros que llevan toda su vida viviendo situación de guerra, muy acostumbrados a la guerra en la jungla, donde hay túneles, donde tienen trampas, donde tienen todo tipo de zonas para hacer escaramuzas, para sorprender con emboscadas a esos jóvenes americanos que con total inexperiencia no tienen ninguna experiencia bélica, pero sí que tienen el mejor armamento y tecnología bélica. Por lo tanto, se están enfrentando lo que serían soldados americanos inexpertos, pero muy bien armados, con soldados del Vietcong, absolutamente expertos porque no han vivido otra cosa que la guerra, pero muy mal pertrechados. Y en eso provoca numerosas y cuantiosas y continuas bajas americanas. Por lo tanto, esa guerra de Vietnam va a suponer miles de bajas para los Estados Unidos que no son entendidas por la opinión pública y que van a despertar la oposición de grandes sectores sociales que no van a entender cómo sus jóvenes tienen que ir a morir a tierras tan lejanas para luchar en guerras que no les afectan directamente a ellos. Es por primera vez que la opinión pública, la sociedad en este caso americana, empieza a presionar a los gobiernos, a la administración, para que retire las tropas de allí y que acabe con este sinsentido que es una guerra que no entienden y que solo entienden cómo llegan féretros con los jóvenes soldados muertos allí a miles de kilómetros de distancia. Movimientos hippies, movimientos pacifistas, movimientos sociales
que van a ir presionando, van a ir manifestándose, van a ir haciendo que finalmente el presidente Nixon ordene la retirada de las tropas americanas de Vietnam. Eso será en 1973. Por lo tanto, sin ningún éxito bélico, sin ninguna victoria sobre los Vietcongs ni sobre Vietnam del Norte, tras estos 9 años de guerra, las tropas americanas se retiran de Vietnam con un saldo de miles de muertos, ¿no? Y sin haber conseguido el objetivo de vencer a los enemigos comunistas. En el momento en que los americanos abandonan Vietnam, la guerra continuará. Vietnam del Sur se queda con su ejército vietnamita sin el apoyo americano y solo va a poder resistir 2 años, porque como hemos puesto aquí arriba, en 1975 Vietnam del Norte acaba ocupando todo Vietnam del Sur, acaba ocupando la capital de Vietnam del Sur, sería Saigón, y unificará los dos Vietnams bajo un único Vietnam comunista. Es un absoluto éxito comunista que incluso después de unificar todo Vietnam bajo ser comunista, apoyará a los grupos comunistas de Laos, Camboya, convirtiendo toda la península de Indochina en 3 países comunistas: Vietnam, Camboya y Laos. Es un durísimo revés de los Estados Unidos, es el segundo revés de Estados Unidos en edad contemporánea, porque tenemos que el ataque japonés a Pearl Harbor fue el primer golpe de una potencia extranjera en territorio americano, a la base de Pearl Harbor en Hawái. El segundo revés es la derrota infligida a las tropas americanas en Vietnam, y ello nos va a llevar a la administración americana a pensar en qué respuesta va a poder dar para poder intentar recuperar este golpe que los comunistas le han dado. Bien, pues la respuesta americana al golpe sufrido en Vietnam es lo que va a inaugurar la tercera y última etapa de Guerra Fría, en la que destacaremos la respuesta americana a la derrota de Vietnam, y que esa respuesta americana será tan contundente que acabará por provocar la propia disolución de la URSS. Pero eso lo veremos en el próximo vídeo. Muchas gracias y espero que os haya sido interesante. Hasta pronto.